Irán amenaza bases militares de Estados Unidos. En Oriente Medio. Extensión aproximada. Escucha bien lo que te voy a decir en los próximos segundos, porque esto cambia todo. El Medio Oriente está al borde de algo que nadie quiere ver, pero que todos están comenzando a temer. Irán acaba de lanzar una advertencia que no es un simple mensaje diplomático, no es una declaración vacía para las cámaras. Es una amenaza directa, calculada, respaldada por capacidad militar real. Y el objetivo son las bases militares de los Estados Unidos en la región. Sí, bases americanas. Soldados americanos. Territorio estadounidense fuera de sus fronteras. Si esto escala, el mundo que conocemos hoy puede cambiar mañana. Y no estoy exagerando. Quédate hasta el final porque voy a contarte todo, qué dijo Irán exactamente, cuáles son las bases en riesgo, cómo podría ejecutarse un ataque, qué están haciendo los norteamericanos para defenderse, lo más importante, qué pasaría si todo esto explota de verdad. Esto no es ficción. Esto está pasando ahora mismo. Para entender el peso de lo que está ocurriendo, necesitamos ir al principio. Autoridades iraníes, en declaraciones que fueron recogidas por agencias internacionales de noticias, han advertido de manera explícita que las bases militares de los Estados Unidos en el Oriente Medio pueden convertirse en objetivos directos. No dijeron podría suceder en el futuro. No dijeron evaluaremos la situación. Dijeron, si los ataques contra territorio iraní continúan, esas bases son objetivos. Eso es un lenguaje de guerra. Y hay que entender el contexto. Irán viene acumulando tensiones desde hace años. Las sanciones económicas asfixiaron su economía. El asesinato del general Qasem Soleimani en 2020 dejó una herida que el régimen nunca olvidó. Las operaciones contra sus instalaciones nucleares, los ataques atribuidos a Israel en suelo iraní, el bloqueo de sus aliados en la región, todo eso fue sumando presión, capas y capas de presión sobre un sistema que, aunque debilitado económicamente, no ha perdido su capacidad militar. Irán no es un país que se intimida fácilmente. Es una potencia regional con décadas de experiencia en guerra no convencional, con alianzas estratégicas en múltiples países y con un arsenal que ha sido desarrollado precisamente para enfrentar a adversarios con superioridad tecnológica. Y ahora están diciendo que si los golpes continúan, responderán golpeando donde más duele, las tropas norteamericanas en suelo extranjero. ¿Por qué ahora? Porque la presión no paró. Porque los ataques, según Teherán, no pararon. Y porque hay una línea, que aunque nadie la dibujó en un mapa, todo el mundo sabe que existe. Y Irán está diciendo que esa línea ya fue cruzada. Ahora, seamos concretos. ¿De qué bases estamos hablando? ¿Dónde están? ¿Qué tan vulnerables son? Los Estados Unidos tienen una presencia militar masiva en el Oriente Medio. No es un secreto. Es una estructura que fue construida durante décadas, desde la Guerra del Golfo, expandida después del 11 de septiembre, y que hoy funciona como la columna vertebral de la proyección de poder americano en la región. Vamos país por país. Irak. Este es quizás el punto más sensible. Hay varias instalaciones militares en Irak donde operan tropas norteamericanas, muchas de ellas bajo el paraguas de la misión contra el Estado Islámico. La base Ain al-Asad, en la provincia de Anbar, es una de las más conocidas. Ya fue atacada antes, en enero de 2020, cuando Irán lanzó una serie de misiles balísticos como represalia por el asesinato de Soleimani. En aquel entonces hubo decenas de soldados con lesiones cerebrales traumáticas, y el régimen iraní consideró que había cumplido con su promesa de venganza. Pero eso fue hace años. Hoy, la situación es diferente. Hoy, las milicias proiraníes en Irak son más fuertes, más organizadas y más integradas dentro de las estructuras del Estado iraquí. Un ataque desde dentro de Irak no necesitaría ni siquiera cruzar una frontera. Qatar. Aquí está la base aérea de Al-Udeid, que es probablemente la instalación militar más importante de los Estados Unidos en toda la región. Desde ahí se coordinan operaciones aéreas en múltiples teatros de conflicto. Hay miles de soldados, aviones de combate, drones de vigilancia. Es el centro nervioso de la presencia militar americana en el Medio Oriente. Atacar Al-Udeid no sería solo atacar una base.
Sería atacar la capacidad operativa completa de los Estados Unidos. En la región. Kuwait. Camp Arifjan es otra instalación crítica. Funciona como base logística principal, es desde donde se mueven tropas, equipos y suministros hacia todo el teatro de operaciones del Golfo Pérsico. Destruir o dañar ese punto significaría interrumpir la cadena de suministro militar norteamericana en la región. Bahrein. Aquí está la sede de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos. Sí, la Armada. Desde Bahrein se controla el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el Mar de Arabia. Si Irán quisiera enviar un mensaje devastador, atacar Bahrein sería una manera brutal de hacerlo, porque afectaría directamente el control naval norteamericano sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde pasa una parte significativa del petróleo global. Y hay más. Hay instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Jordania. La red es extensa. Y precisamente por eso, la amenaza de Irán no es solo simbólica. Es estratégica. Porque si pueden impactar varias de estas bases simultáneamente, el daño no sería solo militar. Sería político, económico y psicológico. Esta es la parte que los analistas de defensa están estudiando con más intensidad. Irán no tiene la capacidad de enviar portaaviones. No tiene la fuerza aérea que tienen los americanos. Pero tiene algo que ha desarrollado con mucha precisión durante décadas, la capacidad de golpear sin jugar en el campo del adversario. Es decir, la guerra asimétrica llevada al máximo nivel. Vamos a los escenarios. Primer escenario, misiles balísticos. Irán tiene uno de los arsenales de misiles balísticos más grandes del Medio Oriente. Los Saab, los Fateh, los Egil. Algunos de ellos tienen alcances de miles de kilómetros. Ya demostraron en 2020 que pueden impactar objetivos específicos con relativa precisión. La pregunta no es si pueden hacerlo. Ya lo hicieron. La pregunta es si están dispuestos a hacerlo nuevamente, a mayor escala, y con munición más sofisticada que la que usaron entonces. Los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos, como el Patriot y el THAAD, son efectivos, pero no infalibles. Un ataque masivo y coordinado, con múltiples misiles lanzados desde distintas posiciones, puede saturar esos sistemas. Esa es la lógica iraní, no necesitas destruir cada misil interceptado. Solo necesitas que suficientes misiles lleguen. Segundo escenario, drones de largo alcance. Este es el escenario que más preocupa a los analistas occidentales en este momento. Irán ha desarrollado una capacidad de drones que sorprendió al mundo. Los Shahd 136, por ejemplo, se hicieron tristemente famosos en el conflicto en Ucrania, donde fueron vendidos a Rusia y usados para atacar infraestructura civil. Pero Irán tiene variantes más avanzadas, más rápidas, con mayor capacidad de carga. Un enjambre de drones lanzado de manera coordinada puede superar muchos sistemas de defensa, no porque sean más sofisticados que los misiles, sino porque son baratos, son muchos y pueden atacar desde múltiples vectores al mismo tiempo. Derribar un drone es posible. Derribar 50 drones simultáneos es mucho más complicado. Tercer escenario, grupos aliados. Este es quizás el escenario más probable en una primera fase, porque permite a Irán golpear sin asumir directamente la responsabilidad. Irán tiene aliados en toda la región. Los Houthis en Yemen llevan años atacando con misiles y drones barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Hezbollah en el Líbano tiene un arsenal que rivaliza con los ejércitos de muchos estados. Las milicias chiitas en Irak ya atacaron bases norteamericanas con drones y cohetes en múltiples ocasiones. Hamas en Gaza, aunque golpeado militarmente, sigue operativo. Este eje, que en Teherán llaman el eje de la resistencia, puede actuar como un multiplicador de fuerza. Irán puede orquestar ataques simultáneos desde múltiples países sin disparar un solo misil desde su propio territorio. Y eso complica enormemente la respuesta norteamericana, porque atacar a Irán directamente requiere una justificación legal y política mucho más sólida cuando los ataques provienen técnicamente de terceros países. Cuarto escenario, el Estrecho de Hormuz. Esto sería la bomba atómica económica. Sin necesidad de atacar ninguna base, Irán podría simplemente cerrar o interrumpir el tráfico en el Estrecho de Hormuz,
por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo mundial. Un bloqueo de ese estrecho dispararía los precios del petróleo en cuestión de horas. Afectaría economías de todo el mundo. Y pondría a los Estados Unidos en una posición muy difícil, intervenir militarmente para reabrir el estrecho o negociar con Irán en condiciones de debilidad. Los Estados Unidos no se quedaron cruzados de brazos. Desde que las amenazas iraníes escalaron, el nivel de alerta en las Fuerzas Armadas norteamericanas fue elevado. Sistemas de defensa aérea, como los Patriot y el THAAD, fueron activados o reforzados en múltiples bases. Radares de largo alcance están operando de manera continua, monitoreando el espacio aéreo de toda la región. Unidades de respuesta rápida están en posición de intervenir en minutos si se detecta cualquier amenaza. También hubo movimientos navales. El Pentágono ha mantenido una presencia naval importante en el Mediterráneo Oriental y en el Golfo Pérsico, con portaaviones y destructores equipados con sistemas de interceptación de misiles. Pero la defensa no es la única carta sobre la mesa. Las fuentes de inteligencia norteamericanas, incluyendo la CIA y el DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, están trabajando a máxima capacidad para identificar cualquier movimiento previo a un ataque. Drones de vigilancia sobrevuelan zonas sensibles. Satélites espía monitorean las instalaciones militares iraníes. Comunicaciones interceptadas están siendo analizadas en tiempo real. La lógica militar norteamericana en este tipo de escenario es clara. Si hay señales de que un ataque inminente está siendo preparado, la opción de un golpe preventivo siempre está sobre la mesa. No es algo que los portavoces del Pentágono confirmarán en una rueda de prensa, pero es una realidad doctrinaria. Los Estados Unidos no esperan que el primer misil impacte contra una base antes de responder. Eso, por supuesto, añade otra capa de peligro. Porque si ambas partes están operando bajo la lógica de golpear primero para no recibir el golpe, el margen para un error de cálculo o una escalada accidental se reduce peligrosamente. Los expertos en seguridad internacional están divididos, pero coinciden en una cosa: el nivel de riesgo es más alto ahora que en cualquier otro momento de los últimos años. Hay quienes argumentan que Irán está jugando un juego de presión calculada. Que las declaraciones son parte de una estrategia de disuasión, no un anuncio real de un ataque. Que Teherán sabe perfectamente lo que significaría atacar directamente a soldados norteamericanos, una respuesta militar norteamericana de proporciones enormes, posiblemente el fin del régimen como lo conocemos. Ese argumento tiene lógica. El régimen iraní, aunque radical en su retórica, ha demostrado a lo largo de décadas una capacidad para calcular hasta dónde puede llegar antes de cruzar el punto de no retorno. En 2020, cuando lanzaron los misiles contra la base Ain al-Assad, lo hicieron después de avisar a Irak, que avisó indirectamente a los Estados Unidos, dando tiempo para evacuar el área. El resultado fue simbólico: misiles cayeron en la base, pero no hubo muertos norteamericanos directos. Fue una demostración de capacidad sin desatar una guerra total. Pero hay quienes señalan que esa lógica podría estar quebrándose. La presión acumulada es diferente ahora. Las condiciones internas en Irán son distintas. La economía está golpeada. La credibilidad del régimen frente a su propia población está erosionada. Los aliados del eje de la resistencia han sufrido golpes significativos en los últimos meses. Hezbollah fue debilitado en el conflicto con Israel. Los Houthis han sido atacados sistemáticamente. Hamas está siendo diezmado en Gaza. En ese contexto, algunos analistas argumentan que la presión para hacer algo, para demostrar que el eje de la resistencia todavía tiene dientes, puede superar el cálculo racional de los costos de una confrontación directa. Y eso es lo que más asusta. No el ataque deliberado y planificado, sino el ataque que ocurre porque alguien en Teherán siente que ya no tiene otra opción. Permíteme llevarte a través del escenario que nadie quiere ver, pero que todos los analistas están estudiando. Supongamos que ocurre el ataque. Que un grupo de misiles balísticos, o un enjambre de drones, o una combinación de ambos, impacta contra una base norteamericana en la región. Digamos que hay bajas. Soldados muertos, instalaciones destruidas. ¿Qué pasa en los primeros minutos? El Pentágono entra en protocolo de respuesta de emergencia.
El presidente de los Estados Unidos es notificado de inmediato. El Consejo de Seguridad Nacional se reúne. Se activa la cadena de mando nuclear, no necesariamente para usarla, sino porque eso es parte del protocolo cuando hay un ataque contra fuerzas norteamericanas. Se convoca una reunión de emergencia del Congreso. Los mercados financieros en Asia, que en ese momento podrían estar operando, entran en caída libre. En las primeras horas, hay una pregunta crítica. ¿Fue un ataque de Irán directamente, o fue de uno de sus grupos aliados? Si fue de un grupo aliado, la respuesta norteamericana tendría que navegar la complicación política de atacar a un Estado soberano por las acciones de un actor no estatal que opera dentro de su territorio. Eso no es imposible de justificar, pero crea fricción diplomática. Si fue directamente de Irán, el camino a la respuesta es más directo, pero también más peligroso. La respuesta norteamericana probablemente comenzaría con ataques de precisión contra las instalaciones militares iraníes involucradas en el lanzamiento. Misiles de crucero Tomahawk desde destructores en el Golfo. Ataques de aviones F-35 desde bases en la región. Posiblemente bombarderos B-2 desde territorio continental norteamericano. ¿Y entonces qué hace Irán? Aquí es donde la lógica de escalada se vuelve más peligrosa. Porque Irán no puede simplemente absorber una respuesta militar norteamericana sin responder. La credibilidad del régimen, tanto interna como externamente, depende de que demuestren que tienen la capacidad y la voluntad de responder a cualquier golpe. Pero si responden, los norteamericanos vuelven a responder. Y así sucesivamente. Es la escalada en espiral que los teóricos de las relaciones internacionales describen como la dinámica más peligrosa en los conflictos militares. En ese escenario, la pregunta ya no es si habrá guerra. La pregunta es cuánto se puede escalar antes de que alguien ponga un freno. Y el gran factor desconocido, el que mantiene despiertos a los analistas de seguridad, es qué pasa con Israel en ese escenario. Si Irán ataca fuerzas norteamericanas, ¿Israel aprovecha la situación para lanzar un ataque más profundo contra las instalaciones nucleares iraníes? Y si lo hace, ¿cómo responde Irán? ¿Y si Hezbollah lanza una guerra total desde el norte? En cuestión de días, lo que comenzó como una escalada bilateral podría convertirse en un conflicto regional que involucra a media docena de países, con consecuencias que ningún modelo de planificación puede predecir con certeza. Seamos claros, esto no es solo un problema militar. Es un problema económico global. El Oriente Medio es la región donde se produce y transita una parte gigantesca de la energía que mueve el mundo. El petróleo que sale del Golfo Pérsico llega a Europa, a Asia, a América. El gas natural licuado de Qatar alimenta industrias en todo el planeta. Si el conflicto escala, los precios del petróleo pueden dispararse. Ya lo hemos visto en conflictos anteriores. En 1973, el embargo árabe del petróleo devastó las economías occidentales. En 1990, la invasión de Kuwait por Irak disparó los precios. En 2022, la invasión rusa de Ucrania sacudió los mercados energéticos mundiales. Un conflicto entre Irán y los Estados Unidos en el Golfo Pérsico sería potencialmente más disruptivo que cualquiera de esos eventos. Pero el impacto no es solo en el petróleo. Los mercados financieros reaccionan al miedo. Las bolsas caen. Los inversores huyen hacia activos considerados seguros. Las cadenas de suministro, que ya mostraron su fragilidad durante la pandemia, podrían volverse a quebrar. El comercio internacional a través del Mar Rojo, que ya estuvo interrumpido por los ataques de los Houthis, podría paralizarse completamente. Y todo eso tiene consecuencias directas para personas normales en todo el mundo. Precios más altos de la energía. Inflación. Recesión. Desempleo. Una guerra en el Golfo no es solo un problema de los países del Medio Oriente. Es un problema tuyo, mío, de todo el mundo. Ahora bien, no todo es catastrofismo. Hay quienes siguen creyendo que la diplomacia puede evitar lo peor. Varios países están trabajando en segundo plano para reducir la temperatura. Qatar, que tiene relaciones con Irán y con los Estados Unidos, ha funcionado como intermediario en el pasado. Omán tiene una larga tradición de canal diplomático discreto con Teherán. La Unión Europea ha mantenido líneas de comunicación abiertas con el gobierno iraní.
Incluso dentro de los Estados Unidos hay voces que señalan que una escalada militar con Irán no está en el interés norteamericano. Una guerra abierta con Irán sería enormemente costosa, tanto en términos militares como políticos. Irán no es Afganistán ni Irak. Es un país de casi 90 millones de personas, con una geografía compleja, un ejército entrenado para la guerra de resistencia y milicias aliadas en toda la región. Una invasión terrestre de Irán es prácticamente impensable. Un bombardeo masivo de sus instalaciones estratégicas podría desmantelar parte de su capacidad militar, pero no eliminaría al régimen ni a su capacidad de responder de maneras que causarían enormes pérdidas norteamericanas. Y políticamente, un presidente que lleve a los Estados Unidos a una nueva guerra en el Medio Oriente en este momento enfrentaría una oposición masiva, tanto en el Congreso como en la opinión pública norteamericana, que lleva décadas cansada de conflictos interminables en esa región. Todo eso crea un espacio, pequeño pero real, para que la diplomacia funcione. La pregunta es si hay voluntad política en los momentos correctos. La historia nos ha mostrado que las guerras a veces ocurren no porque alguien las quiera, sino porque nadie fue capaz de detener la cadena de eventos que llevó a ellas. Volvamos al principio. A la pregunta que se instala en la mente de cualquier persona que sigue estos eventos con atención. ¿Estamos al borde de una guerra? La respuesta honesta es, no lo sabe nadie con certeza. Y eso, en sí mismo, es parte del problema. Lo que sí sabemos es que las condiciones para una escalada están presentes. Las amenazas son reales. Las capacidades militares son reales. La tensión acumulada es real. Y la historia nos ha enseñado, de la manera más dolorosa, que cuando todos esos elementos coinciden, los accidentes, los errores de cálculo y las decisiones tomadas bajo presión pueden llevar a lugares que nadie eligió conscientemente. Lo que también sabemos es que hay fuerzas trabajando para que eso no ocurra. Diplomáticos, líderes que aún creen en el diálogo, voces dentro de las propias instituciones militares que saben mejor que nadie el costo de un conflicto abierto. El Oriente Medio ha estado al borde antes. Y ha retrocedido. No siempre, pero ha retrocedido. La esperanza, si hay que hablar de esperanza, está en que las personas en posición de tomar decisiones entiendan el peso de lo que está en sus manos. Que sepan que las consecuencias de un error no serán solo para sus países o sus carreras políticas. Serán para generaciones enteras, en la región y más allá. Y mientras tanto, lo que nosotros podemos hacer es estar informados. Entender. Pensar. No dejarnos llevar por el pánico ni por la indiferencia. Porque lo que pasa en el Golfo Pérsico no pasa lejos de nosotros. Pasa en el mundo que todos compartimos. Si este análisis te fue útil, si te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo, compártelo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos realmente al borde de un conflicto mayor? ¿O piensas que la diplomacia todavía puede funcionar? Yo seguiré aquí, trayéndote análisis serio, en profundidad, sin sensacionalismo. Porque el mundo necesita más comprensión y menos ruido. Hasta la próxima.